Hola, en el ejercicio de hoy vamos a ver cómo calcular el campo magnético, el flujo concatenado y el par sobre una espira de radio A que se halla a una distancia D de un conductor rectilíneo de longitud muy grande que lleva una corriente I, siendo D mucho mayor que A. Si el plano de la espira forma un ángulo θ con el conductor. Supongamos que sobre el eje Y se encuentra el conductor rectilíneo de longitud muy grande que lleva esta corriente I. Y a una distancia D vamos a tener, vamos a verlo acá, este es el eje X, esta es la distancia D, a una distancia D vamos a tener una espira que está inclinada hacia arriba, vamos a ver un ángulo θ, es decir que acá hay un ángulo θ que está inclinada esa espira. Entonces, esta corriente I va a producir un campo magnético B todo a su alrededor. ¿Sí? De manera que donde está la espira, ese campo B, ¿sí?, va a atravesar a la espira de abajo hacia arriba. Y el primer paso es calcularlo. Para eso vamos a usar la ley de Ampère. Acá podemos ver que este B, ¿sí?, en cada punto, podemos ver que es tangente al anillo amperiano, y va a depender siempre de la distancia, que en todo el anillo es la misma. Entonces nosotros podemos sacarlo del término integral y nos va a quedar que B por la integral de diferencial L es mu sub 0 por I, y la integral de diferencial L es toda la longitud de este anillo amperiano, que es igual a la longitud de la circunferencia, que sería pi por diámetro, 2pi por radio, 2pi por radio. Como estamos considerando esta misma beso que está atravesando este, entonces la distancia, el radio va a ser D. Por lo tanto, B es igual a mu sub 0i sobre 2pi d, y vemos que tiene la dirección del eje Z. Entonces B va a ser igual a el módulo de B sub Z por UZ.
Este es el primer punto que nos pregunta este ejercicio. ¿Cuánto vale el campo? El campo producido por el conductor muy largo que lleva la corriente I en el anillo. Como el anillo es muy pequeño, recordemos que el anillo tenía un radio A, este era A, el radio del anillo. A era mucho menor que B. Entonces, como el anillo es muy pequeño, podemos considerar que B es uniforme en todo el anillo. Eso es una suposición. Y entonces ahora vamos a poder calcular el flujo magnético en el anillo, que va a ser igual a la integral de B diferencial de superficie. Y como considerábamos que el anillo tenía un radio muy chiquitito en comparación con la distancia, y decíamos que B era uniforme en todo el anillo, lo podemos sacar de la integral, ¿sí? Y esto nos va a quedar como B por superficie. El vector superficie, es un vector que es normal a este anillo y cuyo módulo es igual al área del anillo. Es decir, que S va a ser igual al área de este anillo, que es pi por radio al cuadrado, el radio es A, y va a tener una dirección normal a este anillo. Vemos que esta dirección es perpendicular a este otro que está a tita de I. Es decir que si nosotros trabajamos entre perpendiculares, vemos que ese tita también está acá. ¿Sí? Porque B, que está en el eje Z, es perpendicular al eje Y, y S tiene el mismo ángulo respecto del eje Y, que es tita. ¿Sí? Entonces, esto que tenemos acá este es el módulo de S, y ahora hay que multiplicarlo por el vector. Y el vector lo podemos descomponer sobre el eje Z, y sobre el eje Y. Y sobre el eje Y. Entonces acá vemos que la proyección sobre el eje Z es coseno de tita, UZ, y la proyección sobre el eje Y es seno de tita, U sub I. ¿Sí? De manera que pasándolo en limpio, S es igual a pi por A al cuadrado por coseno de tita UZ más pi por A al cuadrado por el seno de tita U sub I. Por lo tanto, ahora para hallar el flujo es igual a B por S, y B lo tenemos acá, este es B, es mu sub 0I sobre 2pi d UZ multiplicado por I al cuadrado coseno de tita UZ más pi al cuadrado seno de tita U sub I. Y ahora aplicamos la propiedad distributiva y vamos a ver que UZ por UZ es igual a 1, que
el producto escalar, y UZ por UI es igual a 0. Por lo tanto, el flujo va a ser igual a este término, el primer término, U sub 0 I sobre 2πd multiplicado por este primer término de acá, por pi al cuadrado coseno de θ. Y pi se va a simplificar, quedándonos que el flujo es igual a mu sub 0 i por a al cuadrado coseno de θ sobre 2d. Esta era la segunda pregunta que nos pedía el ejercicio. Y finalmente, vamos a hallar cuál es el par que se produce en la espira. Nosotros sabemos que el par es igual al momento magnético de la espira, producto vectorial de B. Y el momento magnético, aquí era igual a la corriente que está en la espira, y la corriente tiene una corriente I, la espira, por S. Es decir, que el momento magnético, si nosotros lo graficamos acá, va a ser un vector también colineal con S. Que va a ser perpendicular a la superficie de la espira. Nosotros a ese ya lo habíamos encontrado, que era este de acá. Entonces, esto va a ser igual a I por pi por a al cuadrado coseno de θ uz más I por pi por a al cuadrado coseno de θ u sub i. Y B lo tenemos acá. Entonces ahora vamos a hacer el producto vectorial. Tau es igual u sub x m por b. M es, esto está en uz y pi al cuadrado coseno de θ, y esto está en u sub i. Seno de θ, y este es 0. Y b, lo tenemos acá, está en uz nada más, u sub 0i sobre 2πb. Entonces ahora aplicamos la regla de Sarrow. Esa sería esta primera parte, nos queda I por pi al cuadrado seno de θ por mu sub 0 i
sobre 2πd u sub x. Las otras dos, este es 0 y este es 0. Y vemos la diagonal secundaria. Esto da 0. Esto da 0 también. Y nos queda esta, con esta que también da 0. Por lo tanto, tomamos directamente acá, acá pi se va a anular, a simplificar, quedándonos el par y al cuadrado seno de tita mu 0 sobre 2d. U sub x. Y esto es lo que proponía el ejercicio.